Hola amigos, ¿cómo están? Grabando un nuevo video. En esta ocasión voy a grabar una serie de videos sobre lo que es eh, aplicar patrones de diseño, por ejemplo el patrón DAO y el patrón Abstract Factory a lo que es nuestras clases de Java Enterprise Edition, ¿no? En este caso el lenguaje de programación 2, donde utilizamos lo que son serverless JCP, es decir, Java para aplicaciones empresariales. Bueno, desde la segunda clase, en este curso hemos estado trabajando en lo que es CyberTech, con lo que es Java y la conexión a base de datos MySQL, ¿no? No necesariamente tiene que ser MySQL, pero en este caso lo estamos haciendo de esta manera. La clase 2 y 3 aprendimos a hacer un mantenimiento eh, normal, sin mucho misterio, utilizando lo que son entidades en la capa de modelos para separar la lógica y la conexión a base de datos. Y los controladores, un servlet, ¿no? Que me va a permitir acceder al controlador y a la vista mediante los JTK. Bueno, y se hizo un mantenimiento. Lo curioso fue que en la clase 4 y 5 hicimos lo mismo, pero lo enfocamos de diversa forma, usando un patrón de diseño DAO y un patrón de diseño Abstract Factory, ¿no? Bueno, mi docente dice que es Factory, pero yo indagando más puedes saber que no es Factory, sino es Abstract Factory. Entonces, ¿por qué hice esta serie de videos? Bueno, para empezar me sirve a mí para poder reforzar el conocimiento que tengo y poder consultar, ya que busqué mucha información sobre esto, puse unas imágenes ilustrativas y la explicación que les voy a dar me permite reforzar el conocimiento que he adquirido leyendo. Bueno, otro punto es, por ejemplo, en la última clase sobre todo, el profesor hizo su clase normal, aplicó, copió y pegó algunos códigos, explicó a grosso modo por qué hacemos esto, las factorías, subfactorías, cómo lo implementamos en el server, cómo lo llamamos, las interfaces. Pero lo sorprendente es que el profe dejó un propuesto, un ejercicio similar a lo que hizo en clase y con puntos adicionales al examen. Todo el salón, el 90% terminó. Yo le pregunté a mis dos compañeros, ¿no? Mi amigo Rufián y mi amigo Arauzo. Ah, bacán, has acabado. Le dije que me explicaran qué era, por ejemplo, un DAO. Bueno, no me respondieron. ¿Por qué hacemos o por qué aplicamos el patrón de diseño Factory acá, no? Mi idea. Ya dime qué es una interfaz, le digo. No me respondían ninguna de esas tres preguntas. Y sin embargo pudieron resolver el ejercicio propuesto, inclusive el profesor dio sus puntos adicionales. Entonces, cuando me pudieron responder esas tres preguntas, yo me di cuenta que muchas veces ellos copian y pegan código en realidad sin saber el trasfondo de lo que están haciendo, ¿no? Es por eso que me puse este meme que me pareció muy gracioso, ¿no? Que dice, cuando estás en tus primeras clases de programación, no tengo idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Estás copiando, eres como un perrito que copias y pegas código, te funciona, bueno, no te funciona y no sabes por qué, en realidad no sabes por qué no te funciona. Y cuando te funciona, tampoco sabes por qué, ¿no? Entonces, empecemos por explicar eh, qué es un patrón de diseño, ya que hemos aplicado dos en la realización de un CRUD, ¿no? Un CRUD utilizando lo que son los DAOs. Entonces, si hablamos de patrón de diseño, no podemos dejar de hablar de la banda de los cuatro, ¿no? Lo que estaban conformados eh, por estas cuatro personas. Entonces empecemos. A ver, antes de ponernos a estudiar lo que son patrones de diseño, deberíamos entender el concepto del patrón de diseño. Nosotros cuando diseñamos software nos enfrentamos a diversos problemas y utilizamos, digamos, nuestra mente creativa para encontrar una solución que podamos aplicar. Pero no debemos olvidar que en algún momento alguien ya tenía el mismo problema y encontraba una solución muy buena. Nosotros como desarrolladores debemos explotar el conocimiento que tuvieron otros desarrolladores cuando se encontraron con un problema similar al nuestro, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es un patrón de diseño? Bueno, no es más que una solución general a un problema recurrente. Un problema recurrente no es que pasa siempre, no es que cada vez que nosotros
hagamos una pequeña aplicación, debamos aplicar un patrón de diseño, no, sino dependiendo la problemática, yo ya puedo identificar un patrón de diseño que me va a permitir solucionar de una manera elegante y sobre todo precisa ese dicho problema. Entonces, los patrones de diseño utilizan un conjunto de buenas prácticas al diseño orientado a objetos para crear sistemas reutilizables y fáciles de mantener. Bueno, aprender a utilizar estos patrones de diseño no es aprender solamente a resolver un problema, es mucho más que eso. Estudiando un patrón de diseño aprendemos muchas buenas prácticas orientadas a objetos que podemos utilizar en nuestros diseños. Están muy relacionadas con los principios SOLID, ¿no? Que son otra serie de buenas prácticas que un programador debería conocer. En la actualidad existen muchos patrones de diseño, inclusive se van sacando algunos año tras año, pero estas cuatro personas que ven acá eh, crearon un libro donde por primera vez se mencionó lo que son los patrones de diseño. ¿Qué les puedo decir de este libro? Acá se exponía 23 libros con sus problemáticas, solución y alguna implementación. Usaron Java para exponer y sobre todo diagramas de, de clases para ver cómo interactuaban, ¿no? Las interfaces con las clases abstractas, las clases concretas, una clase principal que llamaba a una de estas clases para poder implementarlo en código Java, ¿no? Yo, la verdad, intenté leer este libro. Es muy difícil de entender si es que no tienes algunas bases sólidas de programación y no entiendes bien el concepto de interfaces o clases abstractas. Hay otro libro un poquito más manejable, pero sigamos hablando de este libro. Este libro nos exponía 23 patrones de diseño y algún patrón arquitectónico que hoy conocemos como MVC. Desde ese tiempo, que ya son, si se dan cuenta que dice en 94, pensé que era antes de verdad. Bueno, a lo que es en el mundo de tecnología, 1994, lo que es 2016 es mucho tiempo, ¿no? Y vemos que aún así sigue siendo vigente estos temas. Claro, uno que otro patrón de diseño ahora no se usa, muchos otros sí. En este libro nos muestra sobre todo tres categorías, ¿no? Que, que son los patrones, digamos, creacionales, estructurales y de comportamiento. En uno de esos está el patrón DAO y en el otro está el factoría y la factoría abstracta, que es lo que vamos a ver. Si no tienen, digamos, la capacidad de poder entender este libro, obviamente los dos que voy a mostrar están en inglés, pueden usar este libro. Pueden leer este de acá, que recién estoy leyendo. The Simplified Head First, ¿no? Que nos muestran con dibujitos pequeñas situaciones reales y el mundo laboral. Por ejemplo, te da un caso en que tu jefe te manda a hacer un programa, te da los requerimientos, tú lo usas y el jefe lo ve y te dice, ah, ya, pero ahora quisiera, digamos, trabajar con otro motor de base de datos. Tú al tener amarrado toda la lógica del negocio con la persistencia de datos, no vas a poder manejar esto, ¿no? Entonces lo que te dice es que tú tienes que primero planificar alguna arquitectura de software que te permita separar en capas el modelo del negocio, el modelo de datos, el modelo de vista y sobre todo el modelo de negocio puede dividir en sus capas que ninguno esté, digamos, amarrado a otro, es lo que se conoce como bajo acoplamiento, ¿no? Y alta cohesión. Este libro es muy didáctico, muy fácil de aprender y les va a ayudar mucho a entender ese concepto. Yo recién lo estoy leyendo y me parece de verdad muy interesante. Entonces, vayamos al punto. Este es el famoso DAO, Data Trans Object. ¿Qué es DAO? Entonces empezamos a analizar a fondo qué es este patrón de diseño. Bueno, entonces nosotros debemos saber que la mayoría de las aplicaciones tienen que persistir datos en algún momento. ¿Qué es persistir datos? Persistir datos es, digamos, los datos de nuestra aplicación poder almacenarlo en algún lugar, que puede ser una base de datos, puede ser un archivo de texto, puede estar inclusive en memoria, ¿no? En discos, en lo que tú quieras. Para hacer esto la aplicación interactúa con una base de datos o con archivo de texto, como ya te mencioné, o en memoria, ¿no?
El cómo interactúa no debe ser asunto de la capa de lógica de negocio de la aplicación, no le debe interesar, ya que para eso está la capa de persistencia, que es la encargada de interactuar con la base de datos. Sabiendo esto, podemos decir que un DAO es un patrón de diseño utilizado para crear esta capa de persistencia, así de puntual. Pero, ¿por qué hacemos esto? ¿De qué sirve tener una capa de persistencia? Bueno, imaginemos que hicimos una aplicación de gestión para nuestra empresa. Utilizamos como motor de base de datos Oracle, pero no tenemos dividida la capa de la lógica de negocio de la de persistencia, por lo que la interacción con la base de datos se hace directamente desde la capa de la lógica del negocio. Nuestra aplicación consiste en muchísimas clases y gran parte de ellas interactúan con la base de datos, conectándose a la base de datos, guardando y recuperando datos, etcétera, ¿no? O sea, lo común. Nuestra aplicación va de maravilla, cumple con los requerimientos que nos cargó el jefe y todo, pero, pero en una semana se acerca nuestro querido jefe y nos comenta que por X razones se va a cambiar el motor de la base de datos, ya no en Oracle, sino ahora quiere Postgres. En ese momento nos retiramos de la chamba pensando, nos queremos morir porque sabemos que todo lo hemos amarrado en la capa lógica con la presencia de datos y sabemos que hacer estos cambios nos va a demorar realmente mucho tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos tenido por separado la capa de la lógica de negocio de la de persistencia, habría sido suficiente con modificar la capa de la persistencia para que la aplicación pudiera utilizar el nuevo motor de la base de datos, sin tener que modificar nada en la capa de la lógica de negocio. Pero como en el ejemplo anterior no usamos una capa de persistencia, sino que interactuamos con la base de datos directamente desde la capa de la lógica de negocio, entonces vamos a tener que modificar todas las clases, cambiando todas las consultas del SQL, la manera de acceder a la base de datos, etcétera, para adecuarse al nuevo motor de base de datos. Bien, ahora que sabemos por qué es importante tener separado la lógica de negocio y de persistencia, vamos a ver cómo utilizar el patrón de diseño DAO para crear nuestra propia capa de persistencia.